El pasajero nocturno. Luis llevaba más de 10 años trabajando como taxista en Puebla. Conocía la ciudad como la palma de su mano, y aunque prefería los turnos diurnos, a veces necesitaba trabajar de noche para sacar un poco más de dinero. Aquella madrugada, pasadas la 1:30, la lluvia caía con fuerza sobre las calles empedradas del centro histórico. Circulaba por el Boulevard 5 de Mayo cuando vio a una mujer parada en la esquina del barrio de Los Sapos. No levantaba la mano ni hacía ninguna señal para pedir taxi, pero su postura rígida bajo la lluvia lo hizo frenar por instinto. Llevaba un abrigo negro largo y el cabello le caía sobre los hombros, empapado. Luis bajó la ventana un poco. «Buenas noches, ¿va para algún lado?» La mujer se inclinó levemente hacia la ventanilla. Su piel era pálida, como si llevara tiempo sin exponerse al sol. Habló con voz suave. «A San Baltazar, por favor». No supo por qué, pero un escalofrío le recorrió la espalda. Había algo en su tono, una extraña calma, casi mecánica. Sin hacer preguntas, desbloqueó la puerta y la dejó subir. Mientras conducía, trató de hacer conversación. «¿Viene de algún evento?» «No». «¿Vive por ahí?» «Sí». Sus respuestas eran cortas, como si no quisiera hablar. Luis ajustó el retrovisor para verla mejor, pero ella solo miraba por la ventana, sin moverse. Fue entonces cuando algo le llamó la atención. No tenía bolso, ni paraguas, ni ninguna pertenencia. Su ropa estaba mojada, pero no parecía temblar de frío. Siguió manejando en silencio, con la sensación de que algo no estaba bien. Cuando llegaron a la dirección indicada, la casa era vieja, con un portón de hierro oxidado. No había luces encendidas. Luis se giró para avisarle que habían llegado, pero el asiento trasero estaba vacío. El corazón le dio un vuelco. Miró por la ventanilla y la vio de pie, justo en la entrada de la casa. No la había escuchado bajar, ni abrir la puerta, ni cerrar. Por un segundo, su mente trató de encontrar una explicación lógica. Tal vez estaba tan concentrado en el camino que no lo notó. Tal vez su mente le jugaba una mala pasada por el cansancio. Pero entonces, la luz de un relámpago iluminó la calle. Y vio que la puerta de la casa estaba entreabierta, crujiendo con el viento. No esperó más. Apretó el volante con fuerza y aceleró sin mirar atrás. Luis aceleró sin mirar atrás, con el estómago revuelto y las manos sudando sobre el volante. No podía dejar de pensar en lo que acababa de pasar. ¿Cómo era posible que no la hubiera visto bajar? ¿Cómo no escuchó la puerta abrirse o cerrarse? Cuando llegó a una avenida iluminada, estacionó a un lado de la calle y se tomó un momento para calmarse. Miró por el retrovisor hacia el asiento trasero. Vacío. Solo había un olor a hierro. Luis sintió un escalofrío. Encendió su teléfono y buscó en Google la dirección donde había dejado a la mujer. Lo que encontró lo dejó helado. Era una casa abandonada. Llevaba años sin habitarse. Se apoyó contra el respaldo del asiento, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué le pidió que la llevara ahí? ¿Y qué diablos era esa mancha en el asiento? El sonido de la lluvia golpeando el parabrisas lo trajo de vuelta a la realidad. Respiró hondo, tratando de convencerse de que estaba exagerando. Tal vez la mujer vivía cerca y simplemente usó la casa como punto de referencia.
Tal vez tenía una historia con ese lugar y por eso pidió ir ahí. Tal vez. Pero la sensación de incomodidad no desapareció. Encendió el motor, dio un último vistazo al asiento trasero y se alejó de ahí. No le contó a nadie lo que pasó esa noche. Pero desde entonces, cada vez que pasaba por esa calle, no podía evitar mirar por el retrovisor. La niña de Coyoacán. Manuel llevaba más de 25 años manejando taxi en la Ciudad de México. Conocía bien la ciudad, sus calles, sus peligros y la clase de personas que podían aparecer en la madrugada. Había aprendido a ser precavido, a no confiar demasiado, a pensar 2 veces antes de aceptar un viaje que le pareciera sospechoso. Esa noche, sin embargo, su instinto no supo qué hacer. Eran casi las 2 de la mañana cuando se detuvo en un semáforo cerca del centro de Coyoacán. La calle estaba vacía, solo iluminada por unos pocos faroles y los reflejos de las luces de su propio taxi. Entonces vio que alguien se acercaba. Era una niña. No parecía tener más de 8 o 9 años. Llevaba un suéter rosa, pantalón claro y el cabello recogido en 2 coletas. Se veía sucia, como si llevara horas caminando. Manuel sintió que algo no estaba bien. La niña se detuvo junto a la ventanilla del copiloto y le habló con voz baja, temblorosa. «Señor, ¿me puede llevar?» Manuel frunció el ceño. «¿Dónde están tus papás?» «No sé», la niña bajó la mirada. «Estoy perdida». Manuel sintió un nudo en el estómago. Llevar a una niña sola en el taxi, eso podía meterlo en problemas. ¿Y si alguien lo acusaba de secuestro? ¿Y si la policía lo detenía antes de que pudiera explicar la situación? Pero la calle estaba demasiado oscura, demasiado vacía. No podía dejarla ahí. Suspiró. «Mira, pequeña, esto es un problema. No puedo llevarte así nada más». La niña apretó su suéter con ambas manos. «Por favor, tengo frío». Manuel miró a su alrededor. Ni una patrulla, ni un policía, ni nadie que pudiera ayudar. Sabía que lo correcto era llamar a la policía, pero en su experiencia, si lo hacía, lo más probable era que la niña se quedara esperando ahí hasta que alguien realmente se molestara en venir. Dudó unos segundos más. Luego, destrabó la puerta del copiloto. «Sube». La niña no lo pensó 2 veces. Se acomodó en el asiento sin hacer ruido, abrazando un osito de peluche sucio contra su pecho. Manuel arrancó el taxi. «¿Cómo te llamas?» «Sofía». «¿Y dónde vives, Sophie?» La niña apretó más el peluche. «No sé». Manuel suspiró. «¿Y con quién estabas antes de que llegaras aquí?» «Con mi mamá, pero ya no está». Eso lo preocupó más. «¿Qué pasó con tu mamá?» «¿Se fue?» «Me dijo que esperara». Manuel se frotó la cara. Algo en esa respuesta le hizo sentir que las cosas no estaban bien. Pensó en llevarla a una estación de policía, pero entonces la niña habló de nuevo. «No quiero ir con los policías». «¿Por qué no?» «Mi mamá dijo que no». El tono con el que lo dijo le dio escalofríos. «¿Y qué dijo tu mamá que hicieras si te perdías?» La niña lo miró fijamente. «Esperar a un taxi». El estómago de Manuel se hizo un nudo. «¿Por qué un taxi?» Sofía no contestó. Solo miró por la ventana, como si la conversación ya no le interesara.
Manuel pensó en lo que debía hacer. La opción lógica era ignorar lo que ella quería y llevarla a la policía. Pero algo dentro de él, quizá la experiencia de años viendo cosas raras en la calle, le decía que si la dejaba ahí, algo malo podía pasar. Siguió manejando, sin estar seguro de a dónde debía llevarla. Entonces la niña levantó la cabeza y señaló una calle más adelante. «Es por ahí». Manuel la miró. Era una calle sin salida. Oscura. Vacía. Apretó el volante. No podía hacer esto. «Sophie, no puedo dejarte ahí». Ella no respondió. El semáforo cambió a verde. Manuel respiró hondo y giró en la dirección contraria. No miró atrás. No quiso ver su reacción. Cuando llegó a una gasolinera, detuvo el coche y volteó al asiento del copiloto para explicarle que estarían a salvo. Pero el asiento estaba vacío. La puerta seguía cerrada. Y en el asiento, donde ella había estado sentada. La mujer en la carretera de Cuautitlán. Era una noche oscura en Cuautitlán, y Javier conducía por la carretera desierta. Como taxista, estaba acostumbrado a los turnos nocturnos, y a pesar de lo tranquilo del municipio, siempre había algo inquietante en las horas en las que el pueblo caía en silencio. Esa noche, el clima estaba fresco, pero sin lluvia, lo que hacía que la carretera pareciera aún más solitaria. Recibió una llamada. La solicitud venía de una zona alejada, cerca de la vieja carretera que conectaba Cuautitlán con Tepoztlán. Javier dudó un momento, pero pensó que no tenía nada mejor que hacer, así que aceptó el servicio. No solía tomar ese camino a esa hora, pero decidió que no pasaría nada. Había recorrido esa zona muchas veces sin incidentes. Al llegar al punto de recogida, Javier se detuvo. No vio a nadie. Se quedó esperando, mirando la oscuridad. No era raro que los pasajeros llegaran tarde, o incluso que no llegaran, pero algo en esa noche le decía que algo no estaba bien. Miró por el retrovisor, luego a través del parabrisas, y lo único que vio fue la solitaria carretera iluminada tenuemente por la luz de las farolas. Entonces, apareció una figura a lo lejos, caminando lentamente por el borde de la carretera. Una mujer. Javier frunció el ceño, pues no parecía que estuviera apurada. Su vestido largo y oscuro se movía con el viento, y su rostro estaba oculto bajo la sombra de su cabello desordenado. Algo en su caminar parecía extraño. No se apresuraba, como si no tuviera un destino claro. Javier, al principio, pensó que tal vez era alguien que había perdido su camino o que simplemente estaba dando un paseo. Sin embargo, la zona no era segura a esa hora. Decidió acercarse. Bajó ligeramente la ventana del taxi, y con voz firme, preguntó: ¿Te puedo ayudar? ¿A dónde vas? La mujer levantó la cabeza lentamente, y sus ojos, oscuros, lo miraron fijamente. No respondió. Javier pensó que tal vez estaba cansada o no tenía ganas de hablar. Se quedó unos segundos observándola, pero no hubo reacción. No parecía que estuviera esperando a alguien, ni siquiera se veía sorprendida por la presencia de un taxi. ¿A dónde te llevo?, insistió Javier, con la esperanza de que al menos le dijera algo. Pero la mujer simplemente se quedó allí, quieta. No se movió, no habló. La miró, sintiendo una incomodidad creciente en su pecho. Algo no encajaba. ¿Cómo podía estar una mujer tan sola en una carretera tan desolada a esa hora de la noche?
Era raro, incluso peligroso. Finalmente, Javier decidió que lo mejor era seguir su camino. Aceleró el motor, pensó que tal vez la mujer solo prefería caminar sola y que él no debía insistir. Pero mientras avanzaba, miró por el retrovisor. Para su sorpresa, la mujer seguía allí, al borde de la carretera. A lo lejos, parecía la misma figura, caminando con la misma lentitud. Javier frunció el ceño. Había recorrido varios kilómetros, ¿cómo podía estar tan cerca de nuevo? Aceleró, convencido de que tal vez era una coincidencia, pero lo que vio a continuación lo hizo dudar. Al mirar nuevamente por el retrovisor, la mujer apareció una vez más, ahora mucho más cerca de lo que había estado antes. ¿Cómo podía ser posible? ¿Había estado ella caminando por todo el camino? Era solo una coincidencia que la viera en esos puntos exactos de la carretera. Javier no podía explicarlo, pero la sensación de estar siendo observado lo inquietó. Giró por una calle secundaria, buscando alejarse de la carretera principal. Tal vez necesitaba tomar un descanso, tal vez estaba cansado. Pero al tomar la curva, se detuvo en seco. Allí, en la esquina, estaba de nuevo, la misma mujer, quieta, mirándolo desde la oscuridad. Su mente empezó a correr. ¿Había sido un error? ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo había llegado tan rápido hasta allí? Estaba claro que no podía seguir ignorando la situación. ¿Quién era ella? ¿Por qué aparecía una y otra vez, sin decir una palabra? Javier sintió un nudo en el estómago, y sin pensarlo más, aceleró. No quería estar allí ni un segundo más. La carretera parecía interminable mientras sus pensamientos se volvían cada vez más frenéticos. ¿Qué estaba pasando realmente? Al llegar a la zona más iluminada, donde las luces de la ciudad comenzaban a verse en el horizonte, Javier se detuvo en una tienda de conveniencia. Necesitaba calmarse. Entró, compró algo de agua, pero cuando salió y miró hacia el final de la calle, esa sensación extraña regresó. Al fondo, en la esquina, vio una figura. Era ella. La mujer. Javier no sabía qué pensar. ¿Era real? ¿Estaba su mente jugándole una mala pasada? Nunca antes había tenido una experiencia así. El miedo lo invadió. ¿Estaba solo en la carretera? ¿O, de alguna forma, estaba siendo parte de algo que no entendía? Las preguntas quedaron flotando en su cabeza mientras aceleraba y se alejaba, sin mirar atrás. ¿Era solo una mujer caminando por la carretera a esas horas, o había algo más? ¿Qué hacía esa mujer a esa hora, en ese lugar, tan lejos de todo? ¿Había realmente sido un encuentro casual, o algo mucho más extraño ocurría en esa oscura carretera de Cuautitlán, esperando a ser descubierto? La noche no ofreció respuestas. Solo más preguntas.